Vamos a dedicar esta lección y la siguiente a la novela rusa, a lo que he llamado la perspectiva rusa, porque es efectivamente un cambio de perspectiva muy considerable. Hoy vamos a hablar un poco en general de esta perspectiva y con un poco más de detalle de Dostoyevsky, y dedicaremos la próxima lección a Tolstói, sobre todo, a una novela que es la que centra en el problema que nos ocupa del amor, Ana Karenina. Como saben ustedes, en Rusia se creó una novela además sumamente importante, en la segunda mitad del siglo XIX. La literatura rusa había sido relativamente poca cosa, pero además muy principalmente había sido poesía hasta entonces. Poesía, algunos relatos, algún teatro. La novela es una creación del siglo XIX, de la segunda mitad del XIX. Y es curioso que despertó mucho interés en Europa desde pronto. Yo no sé si sería el primero, pero el que se ocupó mucho de la novela rusa en Francia fue Vaugier, el conde de Vaugier. Y en España escribió un libro, ya no sabía ruso, conocía la literatura rusa a través de traducciones francesas o de estudios, sobre todo franceses sobre ella, pero fue Emilia Pardo Bazán, que publicó un libro que evidentemente no es muy exacto, que en cierto modo es superficial, pero que para su fecha y para España fue una impresión bastante amplia de la literatura rusa, y no solamente de la literatura, sino de un país muy extraño, muy complejo, muy grande, que era mal conocido. El libro se llama La Revolución y la novela en Rusia. Es un libro que yo leí cuando era muchacho. Lo leí, Dios mío, no quiero decir cuántos años hace, pero me parece que unos 60 por lo menos. Sí. Y porque he tenido libros raros y he leído muchas cosas que no se lee casi nunca. El libro es bastante interesante, a pesar de todo. Evidentemente, si se lo toma con rigor y muy en serio, pues está lleno de desenfoques o sobre todo de informaciones de segunda mano. Pero para la España de 1880 y tantos, no recuerdo la fecha exacta del libro, pero es muy antiguo, era algo bastante notable. Esto hizo, esta perspectiva rusa penetró en Europa occidental a través de la novela. La novela fue lo que permitió quizá a los europeos occidentales entender, en la medida en que se puede entender, a Rusia. Lo cual evidentemente tiene muchas consecuencias. Por una parte, no olvidemos nunca que la novela es literatura, que la novela es ficción. Hay una tendencia a interpretar la novela como documento. No lo es, naturalmente. Pero hay una tendencia, sobre todo del extranjero, de tomar la novela como si fuera un reflejo, una especie de documento sobre un país. Por ejemplo, ustedes piensen los europeos que leen a Faulkner pensando que eso es el sur de los Estados Unidos. Bueno, no. Es novela, y una novela dramática y poemática en gran parte, con raíces profundas en el sur, naturalmente. Es más, es muy posible que la visión más profunda de ciertos aspectos del sur se encuentren en Faulkner. Pero lo que no podemos es tomarlo literalmente, tomarlo al pie de la letra. Por eso digo, como la novela rusa es novela, no podemos tomarla como si fuera una descripción de Rusia, aunque evidentemente descubre cosas muy profundas del país y de la manera de ser de los habitantes. Lo que me parece, sin embargo, un poco sorprendente es que los rusos creen una novela de ese valor y de esa categoría justamente sin tradición inmediata. Es decir, la tradición era extranjera.
los rusos habían sido muy lectores de novelas desde la época romántica. Desde el romanticismo se traducen al ruso muchos libros, por ejemplo, se traduce muy pronto, yo creo que hace 1820 y tantos se traduce a Walter Scott, se traduce a Byron, se traduce también a los franceses. Muchos rusos de las clases elevadas sabían francés. En general, las novelas rusas están llenas de fragmentos de conversación en francés y a veces en alemán y algunas veces en inglés. Los personajes de las clases superiores hablaban, muchas veces hablaban en estas lenguas delante de los criados para que no los entendieran. Eso es muy frecuente, aparecen en la realidad, era así, pero se aparece muchas veces en la novela. Es decir, eran hombres que habían leído muchos libros, sobre todo franceses, ingleses y alemanes, en sus lenguas originales unos, en traducciones que se habían generalizado bastante, otros. De modo que, en definitiva, eran receptivos y eran recreadores desde otros supuestos. Otros supuestos que son, por lo pronto, la lengua, naturalmente. En todo caso, escriben en ruso. Es decir, la recreación de lo que han recibido como estímulo de otras lenguas lo hacen en ruso. Pero lo que me parece importante es algo que no se ha visto mucho, yo creo que no se ha reparado demasiado en ello, que es no la lengua, yo además no sé ruso, por supuesto, sino es el habla. Yo creo que el uso de la palabra es enormemente variable en el mundo. Imaginen ustedes, las lenguas se hablan, cada lengua se habla con un cierto temple, con una cierta tesitura, con una cierta actitud, a veces incluso la misma lengua, bueno, por supuesto en diferentes épocas, pero ustedes piensen, por ejemplo, la diferencia que hay entre el inglés de Inglaterra y el inglés de los Estados Unidos. Son dos maneras de instalación en la lengua. La instalación de los españoles en nuestra lengua común es bastante diferente de la instalación que tienen los países hispanoamericanos, que no es la misma tampoco. Hay diferentes instalaciones, bastante distintas. En el caso de la literatura rusa, a mí lo que me parece sorprendente es que hablan sin cesar. Es una cosa extraordinaria. No se suele reparar en esto, pero me parece, es lo más llamativo. Si ustedes le encuentran en el teatro, por ejemplo, el teatro está hecho de palabras en todas las formas. El lenguaje es el excipiente de la acción en el teatro. Pero los personajes del teatro ruso, piensen por ejemplo en Chekhov, hablan y hablan y hablan. Mucho más que los demás. Dirán ustedes, en toda obra teatral todo está lleno de palabras, sí, pero hay como una condensación mucho mayor. Y en las novelas es absolutamente notable. Y en definitiva es curioso porque da la impresión de que es un poco secundario lo que se dice. Esta impresión, por ejemplo, a mí me sorprendió en una novela de Dostoyevsky muy extensa, muy famosa, que se llama Los demonios. Muchas veces se ha traducido Los endemoniados, pero según los que saben bien ruso, la traducción más exacta es Los demonios, no Los endemoniados. Es una novela en la cual hay conversaciones y más conversaciones enormes, muy confusas en general. No se sabe muy bien lo que se dice, no lo saben ellos, quiero decir, los personajes, no es que no lo sepa el lector, que eso tendría menos importancia. Y es curioso cómo la impresión que da es que se habla por hablar, por el placer de la palabra, o quizá fuera más exacto, por el alivio de la palabra. Se habla como si la palabra significara un alivio, una especie de válvula de escape, quizá para aligerar la tensión interna. Es muy curioso. Diríamos que hay una especie como de embriaguez. Es curioso que en general en estos largos diálogos de las novelas están bebiendo vodka al mismo tiempo, ¿no? Muy mezclado con porque hay personas que hablan en seco y hay personas charlatanas que hablan mucho pero en seco y otras personas que hablan calladamente. El tipo del borracho silencioso, incluso del borracho solitario,
que en España no es tan frecuente, pero en otros países sí. El borracho que el fin de semana se encierra en su habitación y se emborracha, pero no dice una palabra, naturalmente. Esto es todo lo contrario. La vida tiene muchas variantes, gracias a Dios. Pues estos beben vodka y hablan, y beben más, y siguen hablando. Y naturalmente lo que dicen no es muy coherente. Si ustedes se toman la molestia de tomar uno de estos largos diálogos, por ejemplo, de Dostoyevsky, y ver qué es lo que dicen, bueno, por lo pronto no hay coherencia. Se vuelven atrás, se desdicen, se arrepienten de lo que han dicho. Por supuesto, no justifican. Y esto hace, por ejemplo, esta novela que es tan dramática, que es una novela bastante feroz en muchos sentidos, cuando yo la leí me hizo una impresión de trivialidad. Es muy trivial, porque dicen trivialidades. Y esas trivialidades los empujan a acciones a veces terribles. Es una impresión muy profunda que no quiero olvidarla, tengo que retener por fuerza. Es decir, en definitiva, las acciones son graves, los estados de ánimo son turbulentos, apasionados, patéticos. Hay una exaltación constante, hay un uso muy limitado de la razón. No se justifica lo que se dice, menos todavía se justifica lo que se hace o lo que se va a hacer. Hay una impresión muy curiosa, y es que a veces parece que lo dicho se ha dicho solo. Es decir, no da la impresión de que hay un sujeto, diríamos un sujeto responsable del decir. Se dicen cosas. Desde luego, lo de la incoherencia es muy fundamental, porque si ustedes toman un largo diálogo, verán ustedes como el que habla, todos los que hablan, pero cada uno tomado aisladamente, se dice y se desdice, y dice cosas contrarias, según ha cambiado de temple o de actitud. Pasa como con las estadísticas. Si ustedes toman un ensayo lleno de estadísticas, si las miran por encima o ven solo una, bueno, pero si las ven ustedes juntas, se ve que no concuerdan. Y que naturalmente, si es verdad un cuadro, no es verdad el siguiente. Esto pasa mucho. Pues bien, algo así se podría decir de la manera de hablar de estas novelas. Hay en todas ellas una impresión como de descontento general. Esta es una impresión en unas novelas más y en otras menos, pero en general es casi constante. Diríamos que duele el mundo en que se vive. Esa impresión es muy fuerte. Y se siente en casi todas ellas una nostalgia del mundo elemental del campesino sencillo que no ha leído ni oído las cosas que a los personajes de clases superiores los acaloran. Hay un elemento de acaloramiento. Los acaloran sin preocuparse mucho de que sean verdad o no. Esto también es característico. Ahora bien, estas cosas los lanzan a acciones a veces muy graves, a veces irreparables. Piensen ustedes en esta novela de los demonios, que hay un asesinato y hay unos sucesos sumamente dramáticos, con mínimo de justificación. Son más bien como resultado de una especie de embalamiento que en gran parte nace de la palabra, es decir, nace de una especie de embriaguez verbal. No se prevén las consecuencias, pero luego se miran con una especie de consternación y estupor. Creo que son rasgos muy característicos. Es decir, la impresión que producen la mayor parte de estas novelas, algunas menos, pero muchas enormemente, es que todo podría ser de otra manera. Es decir, lo que ocurre tiene como un elemento de azar o de capricho. Es decir, falta ese carácter de necesidad interna, no exterior, de necesidad interna que es quizá lo más propio de la vida humana.
La vida humana, cuando es coherente, tiene como una especie de necesidad interna, de libre necesidad interna. Es decir, el hombre actúa libremente, pero por un sistema de motivación, de justificación que da una coherencia interna. Tiene muchos grados, evidentemente las vidas se podrían clasificar con este criterio, según el grado de coherencia que tengan, de necesidad interna, como les decía a ustedes, pero en todo caso estamos acostumbrados en la vida real, en la medida en que la conocemos, y en la literatura de los países de Occidente, en la novela de los países occidentales, hay un grado muy superior de necesidad interna, de coherencia, que en ese tipo de novela de los rusos. Dostoyevsky es uno de los más grandes novelistas de Rusia y de Europa en general, del siglo XIX. Como saben ustedes, nació el año 1821 y murió el año 1821 y murió en 1881, es decir, exactamente las fechas de Flaubert. Es estrictamente coetáneo de Flaubert. Tuvo una vida muy agitada. Ustedes saben también toda su conspiración, su condena a muerte, cómo al final es indultado cuando cree que lo van a fusilar, su época de destierro en Siberia. Hay una serie de actitudes. Es curioso, por ejemplo, cómo la vida de Dostoyevsky aparece en ciertas fases como de gran revolucionarismo, un revolucionarismo muy extremado. Y otras veces, sobre todo al final de su vida, en los bastantes años finales de su vida, es de un tradicionalismo hasta el extremo también, con el sueño de una Rusia salvadora, destinada a tener una función hegemónica en Europa. Este hombre, Dostoyevsky, se ha nutrido de literatura extranjera enormemente. Ha leído constantemente a los extranjeros, franceses, alemanes, ingleses, pero es, claro, profundamente ruso. Y esto se revela en todo, en los personajes, en los tipos de personajes, en los diálogos, como les decía. Los personajes podríamos decir que hacen porque dicen, o hacen porque han dicho. En otro sentido, insisto, en otro sentido, dije yo hace mucho tiempo que en España, y me refería muy especialmente a la España del siglo XIX, decía, no se dice lo que pasa, sino que pasa lo que se dice. Lo cual tiene cierta semejanza, pero no es exactamente lo mismo. En definitiva, los españoles han hecho muchas cosas por cuestiones de palabras, pero principalmente por las palabras públicas. Es evidente, por ejemplo, que los conflictos españoles, por ejemplo, las guerras civiles españolas, han sido en gran medida cuestión de palabras, cuestión de estilo, de fórmulas que parecen insoportables a otra fracción del país, mucho más que los hechos. En el caso de los rusos es diferente, es más bien esa especie de arrebato, de embriaguez de la palabra suelta. Quizá la palabra sea más adecuada. La palabra suelta que parece que se independiza y que funciona por sí misma y que empuja a la acción. Yo creo que esto sería bastante iluminador para comprender la historia rusa, por lo menos de los últimos siglos. Incluso la reciente, incluso la que está aconteciendo. Yo creo que si ustedes aplican esta idea, esta función de la palabra a lo que está aconteciendo en estos últimos 5 o 6 años, quizá empieza a aclararse un poco. Y verían ustedes cómo hay ciertas formas de hablar. Por ejemplo, lo digo así un poco a tenazón y sin formalizarme mucho, porque en primer lugar no sé ruso, ya les repito, y las traducciones son siempre un poco problemáticas, pero es evidente que Gorbachov hace una impresión un poco distinta. Da la impresión de que las cosas que dice, no sé, son quizá por eso, es posible que por esto ha sido más accesible para los occidentales. Lo han entendido mejor. Pero las cosas que se decían antes de él y las que dicen otros
en estos últimos años tienen también bastante este aire de la palabra suelta, la palabra independizada incluso del sentido y del criterio de la verdad o falsedad, que quizá en Gorbachev no aparece, probablemente. Y eso es lo que quizá nos acerca y nos lo presenta como más inteligible. Pero, en definitiva, yo creo que Dostoyevsky, que era un gran novelista dueño de los recursos de escritor enormemente, porque toda esa especie de desmelenamiento de la lengua o de los personajes no afecta a su capacidad de escritor, a su enorme dominio de lo que está haciendo. Es quizá él, en sus personajes, claro, la demostración más evidente de que sean cualesquiera las trivialidades o las estupideces que se piensan, que se dicen, hasta que se hacen. Por debajo de eso, la vida es una cosa seria. Esto a mí me parece una verdad enormemente importante. Por debajo de todo, el hombre que diga más estupideces y que las haga, el que parezca más irresponsable o incluso más inmoral, por debajo, la realidad humana que late por debajo de eso es algo serio. Cuando se queda el hombre con su nuda vida, eso es serio siempre. Es un hombre o una mujer con su vida con la cual tiene que habérsela. Este sería el punto quizá en que se asemejaría, el único yo creo, a veces se ha aproximado, que se aproximaría Dostoyevsky a Baroja. Es curioso que Baroja sintió mucha atracción de la novela rusa y fue muy lector de los rusos. Y es evidente que los personajes de Baroja tienen también esa especie de lengua suelta, diríamos, de abandono a la afluencia de la palabra irresponsable. En el fondo, los personajes de Baroja, a última hora, por debajo de todo, no podemos tomarlos en serio más que en su última sustancia humana. Esto es muy importante, yo creo, en el caso de Dostoyevsky. Los personajes de él casi todos son absurdos, son insensatos, son inconsistentes, así, pero viven. Y nos encontramos con ellos, se afanan, sufren, se debaten con los demás y todavía más consigo mismos. Y esto justamente hace que coexistan la trivialidad extrema con un gran dramatismo de fondo. El dramatismo está en el fondo. Es como si tuviéramos que atravesar una capa de trivialidad, de algo que no tiene valor, que es irresponsable, que no tiene sentido. Y al final se tropieza con algo sólido, con algo consistente, con algo duro, que es la vida de una persona, la vida de un hombre o de una mujer. Y esto sí, esto lo consigue dar de una manera magistral. Yo creo que entre las novelas de Dostoyevsky, una de las de mayor consistencia y probablemente aquella en que se encuentra más la realidad, que es el amor, que es lo que aquí nos interesa primariamente, es Crimen y Castigo. Ustedes recuerden que el protagonista, Raskolnikov, es curioso, porque es un hombre que hace cosas muy extremadas. No se sabe bien por qué. No se sabe, al decir no se sabe, él tampoco, muy fundamentalmente. Ustedes piensen, por ejemplo, que este hombre mata a la vieja usurera, ¿no? Este es el núcleo, naturalmente, es el gran crimen, es el nudo de la novela.
Pero las razones por las cuales mata a esta vieja son irrisorias. No tienen coherencia, no falta un porqué serio, evidentemente. Pero la mata. La mata porque ha dicho una serie de cosas, porque ha tenido unos monólogos, porque las palabras y un personaje que se está forjando lo han llevado a matar a esta vieja antipática, fea, usurera. Pero la mata. Ahora, si van ustedes a mirar, por ejemplo, los motivos por los cuales ama a Sonia, son un poco más consistentes, pero tampoco tanto. Tampoco tanto. No son muy convincentes. En definitiva, es una persona a la cual se le pueden poner muchos reparos. Raskolnikov se los pone también. Es una persona en muchos sentidos algo calamitosa. Pero sin embargo, hay amor personal. Sí, sí lo hay. Y hay amor personal por ambas partes. Quizá más verdaderamente, quizá más sinceramente por parte de Sonia, pero también por parte de Raskolnikov. Es decir, hay un amor por debajo de las palabras, por debajo de las ideas, por debajo incluso de los actos. Hay un fondo en el cual sí se encuentra precisamente una representación del amor. Si ustedes leen Crimen y Castigo y la mayor parte de los comentarios que se hacen sobre esta gran novela manejan grandes ideas. Se habla del sufrimiento, la expiación, el sacrificio. Estas son las tres palabras que serían intervenir para interpretar y explicar el Crimen y Castigo. Pero yo creo que son en cierto modo convencionales. Estas ideas no actúan demasiado. Son más bien como una especie de cobertura que oculta algo más verdadero y en el fondo más interesante. Yo creo que lo que hay en esta forma de amor es compasión y apego. Son dos formas. Son los dos atributos principales que tendría el amor de Raskolnikov y de Sonia. Por parte de los dos, es recíproco. Las dos componentes se encuentran en los dos. Ahora bien, yo creo que esto es quizá lo más profundo, lo más fuerte, lo más original de Dostoyevsky. Ustedes piensen, recuerden ustedes que cuando hablamos de la novela del siglo XVIII, les decía a ustedes que hay, más que amor, propiamente hablando, hay un estado amoroso. Recuerden ustedes que les decía yo que en las novelas del XVIII se habla mucho más del amante que de la amada, que es casi un pretexto para el estado amoroso del amante. Es decir, es un amor, diríamos, intransitivo, que es lo contrario de lo que es el amor, fundamentalmente. El amor es transitivo, es efusivo. Hay épocas en las cuales se ha realizado y se ha expresado profundamente y con gran acierto, por ejemplo, en el Renacimiento, en el Romanticismo también, por supuesto. A esto no llega tampoco. No llega Dostoyevsky, no es plenamente este amor transitivo de que hablaba, que es, diríamos, emplearíamos otras palabras, porque el amor tiene muchas facetas que en conjunto compondrían su realidad compleja. Es más fuerte en Dostoyevsky el elemento de unión. Si ustedes quieren, el de adhesión. Es evidente que, por ejemplo, Raskolnikov siente adhesión por Sonia, a pesar de su condición, de que ha ejercido la prostitución, de que es bastante calamitosa en muchos sentidos.
Sonia, a pesar de que del crimen de Raskolnikov también tiene adhesión y está dispuesta a irse con él a Siberia y a hacer lo que sea y a pasar por lo que sea con tal de permanecer unida a él, adherida a él. Ahora, si ustedes toman esta idea y la trasladan a lo que es la actitud general de Dostoyevsky, por ejemplo, a lo que entiende Dostoyevsky por patriotismo. Ustedes saben, por ejemplo, que la fase post-revolucionaria de Dostoyevsky se interpreta como tradicionalismo, reaccionarismo, chauvinismo. Son conceptos occidentales. Son conceptos que tendrían sentido en Francia o en Alemania o quizá en España. Cuando uno ve la actitud de Dostoyevsky, se despegan. Hay la impresión de decir, no es eso, no es propiamente eso. El Dostoyevsky tardío tiene una actitud de apego a una Rusia que ve menesterosa, lamentable, calamitosa. No olviden ustedes esto. Piensen ustedes que es un momento, los años de la madurez de Dostoyevsky, digo madurez porque no llegó a viejo, vivió más que 60 años. Es decir, la Rusia de los años 70, 80 es una época muy agitada en muchos sentidos. Es la época del nihilismo. Creo que la palabra nihilismo me parece que la introdujo Turgenev, creo, en una novela. Pero después se generalizó y ha pasado a la lengua, a todas las lenguas. Es la época del nihilismo, es la época de los atentados nihilistas contra diversos personajes, entre ellos algunos zares. Es la época de los siervos y de la manumisión de los siervos. Ustedes saben, por ejemplo, que la servidumbre era generalizada en Rusia. Había, no sé, me parece que más de 20 millones de siervos en Rusia en estos años. Había mucha pobreza, había una gran ignorancia, una administración y una burocracia bastante estúpida de que han satirizado todos los novelistas rusos. Había unos militares y unos aristócratas y unos grandes terratenientes. Y es curioso cómo esta Rusia, que la ven lamentable, la ven calamitosa, que se identifica precisamente con lo más primitivo, precisamente con lo más distinto del autor, que es un escritor, que es un hombre culto, que conoce otras lenguas, que llena de frases en francés, por ejemplo, sus novelas. Es lo más distinto. Y sin embargo, hay como una especie de intento de salvarse en ese pueblo, en esa forma elemental, en el campesino, en el mujik. Esto es característico. Fíjense ustedes que si interpretamos desde ese punto de vista la actitud del Dostoyevsky de los últimos 10 o 12 años, yo qué sé, no es chauvinismo, tiene muy mala idea de Rusia. En cierto modo le parece un país desastroso. No tiene una tradición particularmente grata y que quiera enaltecer o salvar. No es eso. Es más bien apego a eso fundamental, a eso que subyace a las formas sociales, a las organizaciones, a la estructura del Estado, a la estructura política, a la sociedad. Precisamente es el aproximarse a ese tipo de personas ignorantes, normalmente analfabetas, que le parecen, sin embargo, en el fondo sanas, donde cree que está la esperanza de esa especie de
resurrección que espera y que confía un poco mesiánicamente en que sea hegemónica en Europa. Ustedes fíjense, por ejemplo, el uso que se ha hecho de la expresión la Santa Rusia. Esa expresión se ha usado tanto, la Santa Rusia. Es curioso qué palabras emplean los países para... No hay cosas más reveladoras que las palabras de tipo valorativo o las palabras que indican formas humanas que, por ejemplo, no hay manera de traducir a otra lengua la palabra hidalgo. No hay manera de traducir la palabra gentleman. No se pueden traducir. Por ejemplo, los franceses han hablado de la France éternelle, la Francia eterna. Los rusos hablaban de la Santa Rusia. Es distinto, comprenden ustedes, son dos matices completamente diferentes. Yo creo que ese apego a un sustrato, cuanto más elemental mejor, cuanto más bajo mejor, pensando que es ir al fondo, ir a las raíces. Lo mismo pasa. Fíjense ustedes, por ejemplo, cómo en el caso del amor hay una predilección, en el caso, por ejemplo, del Crimen y Castigo, se descubre en esta muchacha que ha ejercido la prostitución, que ha tenido una vida muy lamentable en muchos sentidos, se descubre en ella como un fondo de inocencia, como un fondo de primitivismo, como un descenso, en cierta medida, a lo elemental. ¿Ven ustedes? Esto es nuevo para los occidentales, es distinto. Precisamente por ser una perspectiva nueva, ha producido cierta fascinación, naturalmente justificada por el talento de los escritores. Pero en todo caso, hay una impresión generalizada en la mayor parte de los novelistas, no solamente en los más característicos del siglo XIX, sino incluso en los que entran ya en nuestro siglo. Por ejemplo, piensen en Andreyev o en Gorky o en Pasternak. Todavía en Pasternak hay mucho de todo esto, ¿no? Si ustedes leen este libro, dejando aparte su momento de moda y de relativa persecución en Rusia y todo eso, si ustedes leen el doctor Zhivago, verán ustedes cómo queda un fondo muy grande de todo esto. Esa especie como de voluntad de sumergirse en cierto modo en lo más elemental, hecho por hombres refinados. Porque es curioso cómo precisamente los autores no son nada elementales. Son gente con un alcance internacional, saturados de lenguas extranjeras, de literatura extranjeras. Ahí está toda la literatura de Shakespeare y la literatura clásica, y Cervantes, y los recientes. Es decir, es precisamente como una actitud, diríamos, de descenso. Descenso en el doble sentido, de descenso de lo superior a lo inferior y de descenso a lo profundo, de descenso a las raíces. En el fondo, si quieren ustedes, es partir de un grado extremo de desorientación. Son un puro caos mental estos escritores. Esto lo son, sin duda ninguna. Justamente para sumergirse en ese fondo de la vida humana, en ese fondo de ciertas formas de amor, en el fondo del país al cual pertenecen y en el cual tratan de encontrar algo donde apoyarse. En el fondo, ahí diríamos como una cierta busca del suelo. El próximo día nos ocuparemos de Tolstói, que es mucho más rico, mucho más complejo, y que además en Ana Karenina ha tratado directamente, a fondo, temáticamente, el amor.